Hey, ¿qué tal? DJ Emprendedores, te saluda Dante, GráficoWebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy te voy a indicar qué mismo es un CAG. A lo mejor las de haber oído por algún lado, en algún blog, en algún sitio. A lo mejor tú como cliente, un profesional o una agencia te dijo, mira, el CAG es esto y tú, ¿qué es un CAG? Ah, ya. O a veces me ha pasado que a mí me ha tocado reunirme con preclientes o clientes y le digo, ok, mira, cuéntame, ¿cuál es tu costo de adquisición por cliente? Y se quedan así en las nebulosas, o sea, no tienen ni idea, ¿no? Ahora, eso ha pasado incluso con empresas que han estado años, o también a veces cuando es un negocio nuevo que recién va a lanzar campañas, ya sea en Google o en Facebook, entonces desconocen eso, pero cuando ya lo lanzan, ahí ya van a poder saberlo, pero es necesario que sepan cuánto mismo les está costando. Bueno, a la final de cuentas, ¿qué mismo es un CAG? Simplemente por las siglas es el costo de adquisición por cliente. ¿Ya? Listo, tema cerrado, se acabó el video. Ya, ahora viene la parte interesante. ¿Cómo calculamos esta parte del costo de adquisición por cliente? Mira, es muy fácil y te lo voy a explicar aquí con casos reales en base a clientes míos, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, en este caso, aquí, para calcular el CAG, simplemente lo que hacemos es en este caso, debes conocer cuánto es lo que se invirtió en la campaña. Entonces, por ejemplo, aquí vas a ver donde dice importe gastado. Aquí se ha invertido $1.41, ¿de acuerdo? ¿Y qué resultados me arrojó? Me arrojó 3 clientes potenciales, ¿ya? Esto puede variar dependiendo del negocio, la industria, sector, país, gráficos, copy, la parte que hace el cierre de ventas, en fin, influyen una serie de factores, ¿no? No me voy a meter mucho en ello, pero aquí simplemente te voy a hablar que aquí simplemente qué es lo que hacemos. Es de tomar el valor de, en este caso, lo que tú has invertido y le dividimos para el número de resultados que nosotros hayamos conseguido, ¿ya? Ojo, aquí pueden ser ventas, puede ser también, aquí en este caso son clientes potenciales, ¿ya? Y una vez que lo dividimos, este es el coste, como es aquí ese coste por resultado, o este vendría a ser el coste por adquisición por cliente. Entonces, esta partecita que ves de 0.47 centavos es lo que me está costando cada lead, cada posible cliente que se pueda cerrar o que se pueda convertir en mi posible cliente, ¿ya? Ahora, esto es una información muy valiosa que debes conocer porque haz cuenta, bueno, aquí te voy a explicar con un ejemplo real, ¿no? En este caso, aquí por cada posible cliente, en el caso, por ejemplo, digamos, compra, se transforma o vende, en este caso vende el producto que es de $350. Entonces, o sea, simplemente es cuestión de lógica y te des cuenta, si a mí me está costando cada coste por un posible cliente 47 centavos, ¿es o no es rentable? ¿Está a buen precio el costo de adquisición por cliente? Entonces, esa parte es importante que debes tomar en cuenta, ¿no? Por lo general, cuando trabajamos en la parte de la gestión de campañas, en este caso para clientes, siempre procuramos que el coste por lead o el coste por resultado siempre sea el más bajo posible, ¿ya? Ahora, estos valores, hay muchas personas que te indican, mira, mi costo por lead es de esto, pero eso no significa que vaya a replicarse de igual manera en tu nicho sector, porque como te digo, va a cambiar, incluso hasta en un país. No es lo mismo hacer unas campañas aquí en Latinoamérica que en Estados Unidos, que en España. Entonces implican eso, pero por lo general aquí la parte más interesante de esto es cuánto margen de ganancia tú tienes
en base al servicio o el producto que tú estás ofertando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo aquí tuviera un producto de 50 centavos, que fuera lo más irrisorio, ¿no? Entonces, casi no, o sea, no me salen los números porque casi, o sea, das cuenta, no tendría casi nada de ganancia, ¿no? Pero date cuenta aquí, o sea, ni siquiera son 50 centavos y de aquí se me puede transformar tranquilamente en $350 por cada, en este caso, por cada cliente, ¿ya? A lo mejor, os espero hacerme entender, pero una persona que se maneja por leads, esto lo tiene clarísimo y ve esto y dices una maravilla, ¿no? Entonces, esto es algo que tú debes tenerlo muy claro en tu negocio, ¿ya? Te voy a mostrar otro caso. En este caso, mi cliente ha invertido 46,55, ¿ya? Esto le ha generado un 41 clientes potenciales, ¿ya? A un coste por resultado de $1 con 14 centavos. Como ves, este cuesta más, ¿ya? Pero aquí casi yo no me preocupo mucho. Ay, no, es que eso está caro. Porque hay personas que dicen, oye, eso está muy caro. El costo por lead está muy caro. U otras dicen, está muy barato, ¿no? Todo depende del significado que tú le des y del margen de ganancia que tú tengas y del número de cierres que tú hagas. Por decirte, por cada 10 personas que preguntan por tu servicio, en este caso vendría a ser esto, ¿cuántos de esos tú logras cerrar? ¿10%, 20%, un 30%, 40%? O sea, eso, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en esta otra industria, aquí va por cada uno, ¿te das cuenta? Por cada una persona que representa alrededor de $1.15, tiene su producto que se puede convertir. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque aquí ellos venden, hay productos que van desde $200 hasta $600. Entonces, esto está muy, muy bien, ¿no? Entonces, esta es una parte clave. O sea, a ti como dueño de negocio, la parte del coste de adquisición por cliente debes ver que sea siempre inferior al precio de ese producto o servicio que tú estás ofreciendo. Y mientras más bajo este número, mucho mejor para ti porque vas a tener mayor margen de ganancia. Y con eso tú mismo vas a poder reinvertir. Bueno, ese es otro tema, ¿ya? Ahora, te voy a mostrar otro caso. Aquí, como vas a ver, en este caso, sí, este es el... aquí, por ejemplo, este es el importe que he estado gastado, ¿de acuerdo? Aquí me ha generado 13 clientes potenciales, ¿ya? Y en este caso, el coste por resultado, como ves, es un poco más caro, es $3.76, pero para mí esto no hay ningún problema que esté más caro con nosotros, porque bueno, en este caso es otro país, ¿ya? En este caso es, bueno, Norteamérica, y haz cuenta que aquí cada cliente, esto es una mina de oro, cada lead es una mina de oro, porque aquí me sale por cada cliente, o sea, que yo logre, en este caso yo logro cerrar, o sea, aquí es sumamente rentable este tipo de campaña, porque haz cuenta que aquí por un cliente se transforma en $200. Entonces, a mí un coste por lead me está saliendo $3.76. O sea, esto podría estar en $5, podría estar incluso hasta en $10, puede estar hasta en $15, $20 y sigue siendo rentable. ¿Por qué? Porque yo estoy invirtiendo $20 y estoy teniendo un retorno de $80. ¿Sí? Entonces, esa parte es importantísima que tú sepas. Sí, y aquí te he mostrado, estas campañas que te he mostrado son reales, están corriendo, están activas. Esta está activa, esta también está activa. Esta otra vas a ver que está desactivada, y ¿sabes por qué? No sé si contártelo. Le puse un copy muy atacado a las emociones y no les gustó. Decían que querían más como tipo acartonado. Somos una empresa, y cosas por el estilo. Entonces, bueno, me toca educarle al cliente porque
haz cuenta que ellos no saben de costo de adquisición por cliente, estas cositas, entonces me toca, es posible que les mande este video a ellos y ellos lo tengan más claro, ¿no? Pero bueno, con estos ejemplos, aquí esta es una industria diferente, esta es otra industria y esta es otra industria, ¿no? Entonces, es de esta forma como tú vas a poder tener claridad. Entonces, con esto que tú sepas, tú sabes, por ejemplo, cuánto estás dispuesto máximo a invertir por cliente, ¿ya? Y por decirte, suponte, voy a ponerme un caso de una clínica, ¿no? Si yo estoy teniendo un lead que me sale a $3.76, se me ocurre, y pero yo sé que, por ejemplo, un tratamiento odontológico puede estar yendo de los 200, 300, 500, 800, $1,000. Entonces, a mí el coste ahí por adquisición por cliente de ley me va a interesar que sea bajo, pero no me importa pagar, yo como dueño de negocio que tuviera una clínica, pagar $5, $10, se me ocurre, ¿no? Poniéndote en casos extremos, $15, $20, que sería muy caro, pero yo sé que, por ejemplo, de cada tantos yo puedo cerrar eso y tranquilamente se me convierte y tengo buenos retornos de inversión, ¿no? Entonces, por eso es que, aunque mis clientes no sepan muy bien, por decirte, del coste de adquisición por cliente, en el supuesto caso que yo, digamos, les voy a decir, mira, ¿cuál es tu costo por adquisición cliente? A lo mejor no lo sepan, pero como ellos les llega leads a bajo costo, entonces tienen mayores posibilidades de hacer cierre, ¿no? Entonces por eso es que en este caso ellos se renuevan mes a mes, porque no tienen ningún problema o inconveniente de que lo que invierten tienen un retorno, pero o sea, de largo, o sea, a su favor, ¿no? Entonces, esto es lo que tú debes lograr en tu negocio: el menor costo de adquisición por cliente, ¿ya? Y siempre posiciónate, o ya sea lo que vayas a ofrecer, pero que sea un producto o un servicio que tenga un buen margen de ganancia, ¿ya? Entonces esa parte es clave. Entonces ahí prácticamente Facebook Ads es como una bolsa de valores. Yo invierto esto y me da tanto de retorno, y así por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, espero que con esto tengas muy claro. Te he mostrado aquí, como quien dice, con ejemplos del mundo real, y con esto tú ya lo aplicas en tu negocio. Si no lo has hecho o no has lanzado ninguna campaña, puedes contactarme a mí para ayudarte en ese sentido, y que tengas bien claro el panorama para que sepas cuánto es lo que puedes invertir, lo que puedes sacarle de ganancia en lo que tú estás ofreciendo. Pero todo esto hay que hacerlo bien pensado, bien planificado, y cuando todo eso está arrancando es una belleza, sí, tanto a ti como agencia, como dueño de negocio, como para el cliente. En este caso es una relación win to win, ambos ganamos, y en este caso, y eso es lo que uno quiere, ¿no? Que al cliente le vaya muy bien, y si al cliente le va muy bien, a ti también te va a ir muy bien. Así que bueno, me despido, y sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.